Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo turco, y no solo allí, sino en todas partes donde sus nombres resuenan. Hoy, queridos amigos, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de nosotros preguntándonos: ¿Kerem Bürsin sacrificó su carrera por Hande Erçel? El secreto revelado. Sí, sé que el título ya suena impactante, pero créanme, lo que vamos a explorar hoy tiene muchas capas y, como siempre, queremos presentárselos de la manera más completa y honesta posible. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras y las historias de amor que a veces parecen sacadas de una telenovela, quédate con nosotros, porque este vídeo promete ser fascinante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a desgranar esta historia. El nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel se ha convertido en sinónimo de éxito, de talento y, por supuesto, de una conexión que trascendió la pantalla. Su química en Senkalkam fue absolutamente electrizante. Desde los primeros episodios, se notaba algo especial entre ellos, una chispa que no se ve todos los días. Y esa chispa, como era de esperar, traspasó los límites de la ficción para convertirse en una relación en la vida real, algo que sus fans celebraron con euforia. Durante el tiempo que duró su relación, ambos vivieron un auge de popularidad sin precedentes. Kerem Bürsin, ya conocido, vio cómo su base de fans se expandía exponencialmente y Hande Erçel, que ya era una figura prominente, se consolidó como una de las actrices más queridas y seguidas a nivel internacional. Pero, ¿qué pasa cuando una relación amorosa tan mediática se entrelaza con carreras profesionales que van viento en popa? Aquí es donde empiezan las preguntas. Muchos rumores circularon en su momento y siguen circulando sobre cómo esta relación pudo haber afectado sus trayectorias profesionales. Se hablaba de oportunidades perdidas, de decisiones difíciles, e incluso de sacrificios, como sugiere nuestro título. La pregunta clave es: ¿realmente Kerem Bürsin tomó decisiones importantes en su carrera que priorizaron su vida personal con Hande Erçel, o son solo especulaciones sin fundamento? Para empezar a responder esto, debemos remontarnos un poco. Antes de Senkalkam, Kerem Bürsin ya tenía una carrera sólida en Turquía. Había participado en proyectos importantes y había ganado reconocimiento por su trabajo. Sin embargo, el éxito masivo de Senkalkam lo catapultó a un nivel de fama global. Y fue precisamente durante el apogeo de esta serie y de su relación con Hande que comenzaron a surgir las interrogantes sobre su futuro profesional. Una de las áreas donde se ha especulado más es en cuanto a la elección de proyectos. Se ha dicho que debido a su deseo de pasar más tiempo con Hande, o quizás para mantener un perfil más bajo y privado en ciertos aspectos, Kerem pudo haber rechazado algunas oportunidades laborales que implicaban largas estancias en el extranjero, o proyectos que requerían un compromiso de tiempo completo y, por lo tanto, los alejarían de su vida en común. Recordemos que Kerem Bürsin tiene una doble ciudadanía, turca y estadounidense, y ha tenido ambiciones de trabajar en Hollywood en algún momento de su carrera. La pregunta es si la relación con Hande, que es una figura central en el panorama del entretenimiento turco, pudo haber influido en estas aspiraciones a largo plazo. ¿Tuvo que elegir entre perseguir esas oportunidades en Estados Unidos y mantener su vida en Turquía con Hande? Por otro lado, también es importante considerar el fenómeno de las parejas de oro en la industria del entretenimiento. Cuando dos estrellas de gran calibre están juntas, la atención mediática se duplica. Esto puede ser una ventaja inmensa en términos de visibilidad y oportunidades, pero también puede ser una carga. La presión constante de los paparazzi y los rumores y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores y, en ocasiones, eclipsar el trabajo artístico. Algunos analistas y fans sugieren que Kerem, siendo un actor que ha demostrado interés en roles más desafiantes y proyectos con un trasfondo artístico más profundo, pudo haber tenido que moderar algunas de sus ambiciones para preservar la estabilidad de su relación. No estoy diciendo que él haya renunciado a sus sueños por completo, pero sí que las prioridades pueden haber cambiado. Veamos un ejemplo concreto. Se habló mucho sobre un posible proyecto de Kerem en Estados Unidos que supuestamente no se concretó.
Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, pero los rumores apuntaban a una negociación compleja que implicaba la logística de vivir lejos de Ande por periodos prolongados. ¿Fue este un sacrificio consciente? Es difícil decirlo con certeza, porque las decisiones profesionales son multifacéticas y rara vez se basan en una única razón. Además, pensemos en la presión de las redes sociales. Tanto Kerem como Ande son figuras extremadamente populares en plataformas como Instagram. Su relación se convirtió en un tema recurrente en las noticias de entretenimiento, y cada foto o publicación que hacían juntos era analizada al milímetro. Mantener un equilibrio entre una vida personal privada y una presencia pública tan intensa es un desafío monumental. ¿Pudo esta presión haber llevado a Kerem a tomar decisiones más conservadoras en su carrera, para evitar un escrutinio aún mayor o para proteger su relación? Es importante recordar que Kerem Bürsin también ha sido muy activo en causas sociales y en la promoción de la educación. Ha utilizado su plataforma para abogar por diferentes iniciativas. ¿Pudo la dedicación a Ande y a su vida en común haber impactado su tiempo y energía para dedicarse a otras facetas de su vida, como sus proyectos personales o su activismo? Otro punto a considerar es el de las oportunidades que pudieron haber surgido para Ande, y cómo Kerem pudo haber apoyado su carrera. A menudo en las parejas de la industria, uno de los miembros puede tener una racha de éxito más pronunciada en un momento dado, y el otro, por amor o apoyo, puede ajustar su propia trayectoria para acompañar o facilitar las oportunidades del otro. Si bien no hay evidencia concreta de que Kerem haya frenado su carrera para impulsar la de Ande, su apoyo público y privado siempre fue palpable. La narrativa que se ha construido alrededor de su relación es de un amor apasionado y profundo, y en muchas de estas historias, los sacrificios por amor son un elemento recurrente. Pero, ¿hasta qué punto esto es una realidad y hasta qué punto es una idealización romántica? La verdad es que las vidas de los famosos son mucho más complejas de lo que vemos en pantalla o en las redes sociales. Hay quienes argumentan que, lejos de sacrificar su carrera, la relación con Hande Erçel en realidad potenció la marca personal de Kerem Bürsin. La pareja se convirtió en un fenómeno, y esto abrió puertas a nuevas colaboraciones, patrocinios, y un alcance global que quizás no hubiera sido posible de otra manera. Se les veía juntos en eventos, en campañas publicitarias, consolidando una imagen de pareja exitosa y glamorosa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo sobre las oportunidades perdidas o las elecciones estratégicas que pudieron haberse tomado. Si Kerem siempre ha soñado con Hollywood, y si hubo una oportunidad concreta que implicaba estar fuera de Turquía por un largo tiempo, y si él decidió no tomarla debido a su relación, entonces sí, podríamos decir que hubo un sacrificio. Pero este sacrificio para muchos es el resultado de una elección consciente y una priorización de su bienestar emocional y de su relación. También es crucial mencionar que las carreras de los actores no son lineales. Hay altibajos, hay momentos de gran proyección y momentos de pausa para reflexionar y elegir nuevos caminos. Es posible que Kerem haya tomado un receso estratégico, o haya elegido proyectos más cercanos para disfrutar de su vida personal, sin que esto signifique un sacrificio de su carrera a largo plazo. La revelación de este supuesto secreto reside en gran medida en la interpretación de los eventos y en la información fragmentada que llega a nosotros. Lo que para unos es un sacrificio, para otros puede ser una elección acertada, una priorización de la felicidad personal por encima de la ambición profesional desmedida. Cuando dos personas con carreras tan exitosas se unen, la dinámica cambia. Las decisiones que antes eran puramente individuales, ahora deben considerar a la otra persona. Y esto es una parte normal de la vida en pareja, sea uno famoso o no. En el caso de Kerem y Hande, la intensidad de sus vidas públicas amplifica estas dinámicas. Consideremos también la posibilidad de que no haya habido un sacrificio explícito, sino más bien una convergencia de caminos . Quizás las oportunidades que surgieron para ambos eran compatibles con su vida en común, o quizás ambos decidieron, de mutuo acuerdo, enfocar sus energías en proyectos que les permitieran mantener su relación. Es fácil caer en la trampa de pensar que la fama y el éxito profesional son lo único que importa. Pero para muchas personas, especialmente en relaciones profundas, la felicidad personal, la estabilidad emocional y el tiempo compartido son prioridades igual de importantes, si no más. Quizás el verdadero secreto revelado no sea un acto de renuncia, sino una demostración de que el amor y la felicidad personal pueden, de hecho, ser tan valiosos como el éxito profesional.
Y Kerem Bürsin, al igual que muchas otras personas en relaciones comprometidas, pudo haber tomado decisiones que reflejaran un equilibrio entre sus ambiciones y su vida personal. La ruptura de su relación, que ocurrió más tarde, también nos da una perspectiva interesante. ¿Surgieron problemas debido a estas supuestas presiones o sacrificios? ¿O fue simplemente una etapa que culminó, permitiéndoles a ambos enfocarse nuevamente en sus carreras individuales con renovada energía? Estas son preguntas que solo ellos, en última instancia, podrían responder. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel capturó la imaginación de millones. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue seguida con fascinación. Y si Kerem tomó decisiones profesionales que priorizaron su bienestar y su relación, entonces, en lugar de verlo como un sacrificio, deberíamos considerarlo como una elección valiente para priorizar la felicidad personal. Hemos visto cómo el público y los medios pueden idealizar o especular sobre las vidas de las celebridades. A veces las narrativas de sacrificio por amor son más atractivas que la realidad de las decisiones complejas y equilibradas. En resumen, la idea de que Kerem Bürsin sacrificó su carrera por Hande Erçel es una especulación popular, alimentada por la intensidad de su relación y la atención mediática que generaron. Si bien es plausible que haya tomado decisiones profesionales que priorizaran su vida personal y su relación, es difícil determinar si esto constituyó un sacrificio, en el sentido de renunciar a oportunidades significativas. Podría interpretarse más como una elección consciente de equilibrio y priorización de la felicidad personal, algo que, en última instancia, puede ser la forma más sabia de vivir, incluso para las superestrellas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema fascinante para desglosar, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo detrás de escena de estas dos grandes estrellas. Como siempre, ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Quisiera agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber pasado este tiempo conmigo. Su atención y su interés significan mucho para nosotros y nos motivan a seguir trayendo este tipo de contenido. Ahora, la pregunta clave para ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin hizo sacrificios importantes? ¿O creen que fue una decisión equilibrada? Me encantaría leer sus pensamientos y sus perspectivas en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta ***. Si creen que a alguien más le podría interesar, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.